¿qué tal mis amigos? Un cordial y afectuoso saludos para todos ustedes. Esperando que disfruten este tema interesante que lleva por nombre la influenza del 1918, la gran epidemia mundial. Ha pasado todo un siglo desde que ocurrió la gran epidemia de influenza que azotó la República Dominicana a partir de noviembre de 1918. Esta enfermedad cobró no menos de 22 millones de vidas en todo el mundo. La evolución de esta epidemia quedó documentada en los informes del Departamento de Sanidad del gobierno militar estadounidense que regía la República Dominicana entonces. Esos informes registran que en los primeros 3 meses murieron algo más de 1,000 personas. Las primeras noticias acerca de la aparición de aquella plaga llegaron a Santo Domingo a principios de octubre del 1918 y fueron publicadas inmediatamente en los periódicos por las autoridades sanitarias, invitando a la población a protegerse de la enfermedad. En los Estados Unidos se difundió erróneamente la versión de que la epidemia se había originado en España y se le llamó influenza española. Los alemanes, por su parte, le llamaron catarro súbito, los japoneses fiebre del luchador y los ingleses gripe de Flandes. En otras partes también se le llamaba la fiebre de los 3 días. En realidad, la epidemia hizo su aparición inicial en los cuarteles militares de los Estados Unidos durante la primavera de 1918. Las tropas norteamericanas que cruzaron el Atlántico durante el verano de ese año la difundieron por los campos de Francia y de allí pasó a los territorios controlados por los alemanes. Desde Francia cruzó los Pirineos y se adentró por toda España. Como España no estaba en guerra y no tenía censura militar, las noticias acerca de la dimensión de la epidemia se difundieron allí más rápidamente que en los demás países, y por ello muchos le llamaron influenza española. Este fue también el nombre que utilizaron las autoridades sanitarias de Santo Domingo el 9 de octubre para anunciar la aparición de un brote de influenza en los Estados Unidos al comenzar el otoño de ese año. En realidad, se trataba de una pandemia que tenía más de 4 meses azotando el mundo entero y que se difundía tanto por vía terrestre como marítima. Al evaluar los efectos en otras partes del planeta, los expertos en salud pública descubrieron más tarde que la influenza española mató no menos de 22 millones de personas en todo el mundo, de los cuales 12 millones murieron en la India y más de medio millón en los Estados Unidos. Estudios recientes sugieren que las cifras son mucho más altas. En varias islas del Pacífico, la influenza hizo desaparecer más del 20% de la población. En Europa, la mortandad fue casi igualmente catastrófica debido al hacinamiento de personas en las ciudades y a las pésimas condiciones sanitarias creadas por la Primera Guerra Mundial. En Santo Domingo, la epidemia fue esperada con temor durante varias semanas, pues los cables telegráficos daban frecuentes noticias del avance de la enfermedad. El jueves 31 de octubre, el gobierno reportó la ocurrencia de 4,000 casos en Camagüey, Cuba, y alertó a la ciudadanía a tomar precauciones. La influenza finalmente llegó al país por barco, a Barahona, a mediados de noviembre, y de inmediato las autoridades decretaron una cuarentena en los principales puertos del país. Inicialmente se pensó que había llegado desde Haití, en donde se reportó un brote casi simultáneo con el de Camagüey. Por ello, el gobierno impuso también una cuarentena terrestre y marítima entre Haití y la República Dominicana y prohibió el tráfico por la frontera a partir del día 12 de ese mes. Esa cuarentena incluyó a los barcos procedentes de Barahona y Azua. Al arribar a otros puntos del país procedentes de esos 2 puertos sureños, los barcos debían mantenerse a 200 metros de las costas durante 7 días. El 28 de noviembre, la cuarentena fue extendida a todos los buques provenientes del extranjero.
Las autoridades fueron tajantes. El médico de cuarentena no aceptará las manifestaciones de ninguna persona de a bordo en cuanto a su estado de salud, sino que practicará el examen personalmente. En caso de que alguna persona a bordo presente síntomas de influenza o gripe o neumonía, el buque será puesto en rigurosa cuarentena y no se permitirá a ninguna persona abandonar el buque sino como se dispone en este reglamento. A pesar de esas medidas, la epidemia se difundió rápidamente. Para evitar lo peor, el 14 de diciembre las autoridades sanitarias prohibieron las reuniones públicas en teatros, casinos, clubes, centros de recreo y otros establecimientos análogos, en los cuales quedaron suprimidos los bailes y todos los espectáculos y fiestas públicas. También fueron clausuradas todas las escuelas públicas y se prohibieron las reuniones y velorios en las casas de los fallecidos a causa de la influenza. Los cadáveres de los fallecidos por influenza serán puestos en sus ataúdes inmediatamente y enterrados a la brevedad posible. Simultáneamente con esas disposiciones, el gobierno publicó varios documentos conteniendo consejos para evitar la influenza, un memorando profesional destinado a los médicos y una dirección general para el tratamiento de la influenza. La epidemia avanzó desde Barahona a Azua y de allí a Santo Domingo. La cuarentena fue extendida al interior del país para evitar que se propagara de una ciudad a otra. Pero las autoridades sanitarias pronto tuvieron noticias de que la población de los pueblos también enfermaba masivamente y muchos morirían a consecuencia de la influenza. Decenas de miles de personas se enfermaron en todo el país. En noviembre, la epidemia estaba todavía limitada a Azua y Barahona, en donde enfermaron 827 personas y murieron 20. En diciembre, esos casos se sumaron a los de Montecristi, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Santo Domingo y San Pedro de Macorís, y todos juntos ascendieron a 18.936, con 331 defunciones. En enero de 1919, los casos registrados aumentaron a 33.589 en todo el país, y las muertes a 696. Además de las poblaciones mencionadas, la epidemia se extendió también a Moca, San Francisco de Macorís, Samaná y El Seibo, así como a todos los campos y los pueblos secundarios de esa y las demás provincias. En esos 3 primeros meses, la influenza afectó por lo menos a 53.352 personas y produjo 1.047 defunciones. Al reportar los efectos de la epidemia, el boletín oficial del Departamento de Salud Pública advertía cautamente que estos datos son aproximados y se dan con una reserva del caso, debido a las muchas dificultades que se presentan para obtener datos precisos. Había clara conciencia entre los médicos de que la influenza era una sola forma de gripe asociada con los brotes anuales de gripe, incluyendo con la gran epidemia 1889-1890. Los médicos, sin embargo, no sabían que el germen causante de la influenza era un virus y trataban de prevenirla con medidas destinadas a eliminar un bacilo llamado influenza bacillus, considerando erróneamente como responsable de la enfermedad. Para entonces ya existía la aspirina y las autoridades sanitarias recomendaron su uso para bajar las fiebres y calmar los dolores. Este medicamento debía ser combinado con tratamientos tradicionales como los purgantes de calomel y el uso de enemas de bicarbonato de soda y agua de menta o de citrato de potasa. La noción clínica más extendida era que la influenza de por sí no mataba, a menos que la enfermedad degenerara en neumonía, y por ello se recomendaban gárgaras con una solución antiséptica de quinina o bicloruro de mercurio. Para la tos, se recetaba tomar una solución de carbonato de amoníaco cada 2 horas. Conociendo que el mal se transmitía desde boca y nariz a las vías respiratorias, las autoridades sanitarias recomendaron el uso de mascarillas de gasa y tela de algodón al tratar o visitar a los enfermos.
Mucha gente utilizaba las mascarillas para salir a las calles y algunas personas rellenaban las suyas con cristales de alcanfor o con dientes de ajo. Es probable que las mascarillas hayan protegido a algunas personas, pero dado que el virus de la influenza es filtrable, muchas se contagiaron de todas maneras y la epidemia siguió avanzando. Ante el avance de la epidemia, las autoridades extendieron el alcance de las medidas precautorias el 24 de diciembre de 1918, ratificando la cuarentena interprovincial, prohibiendo todas las reuniones públicas de cualquier clase, cerrando todas las iglesias hasta segunda orden y anunciando que todas las reuniones del pueblo en parques, calles y en cualquier otro sitio serán dispersadas todo cuanto sea posible por las autoridades correspondientes. Con todo, la epidemia siguió su curso extendiéndose de pueblo en pueblo. A mediados de febrero, las enfermedades y las muertes se concentraban en el Cibao Central. Entre los días 16 y 22 de ese mes, el poblado de Castillo tuvo 600 enfermos y 62 muertos. San Francisco de Macorís, 469 enfermos. Salcedo, 96 enfermos y 19 muertos. Y La Vega, 268 enfermos y 9 muertos. Más el oeste ya era en las montañas. Jánico tuvo durante esa misma semana 564 enfermos y 7 muertos. Para octubre de 1919, cuando las autoridades consideraron terminada la epidemia, dijeron haber registrado unas 96.828 personas contagiadas y 1.654 fallecidas. Según esas cifras, en comparación con otras partes del mundo, la República Dominicana salió bien parada de la pandemia, en parte por las medidas adoptadas por el gobierno y en parte por la dispersión de la población, que entonces era mayoritariamente rural. En los campos, la influenza hizo menos daño que en los pueblos. La letalidad global de la epidemia en la República Dominicana fue menor del 2% de los contagios registrados. Si este video te ha sido de gran ayuda, no olvides de suscribirte, comparte con amigos y familiares. Presiona la campanita para que recibas las notificaciones para un próximo video. Hasta la próxima. Muchas gracias.